es el amor a cierta persona, como el amor nunca deja de ser, tiene que seguir siendo o habiendo amor hacia uno mismo, porque nunca deja de ser. Cuando dice la Biblia, el amor nunca deja de ser, no significa en lo particular, significa en lo general. Siempre va a haber amor, y de Dios siempre va a haber. Pero en cada uno de nosotros se puede enfriar el amor por la desilusión que sentimos, que vemos, que palpamos. Y lo más grave de todo es de que se enfríe el amor hacia nosotros. Dice allá en Mateo capítulo 24, en el Evangelio de Mateo capítulo 24, para ver las razones por las cuales el amor de muchos se enfriará, que ese es el título de nuestro tema. El amor de muchos se enfriará, hablando de cristianos, de espirituales, de los que seguimos a Cristo, de los que estamos en la iglesia. Vamos a darnos cuenta, conforme a la Escritura, conforme a la palabra, por qué se enfría el amor, por qué nos alejamos de las cuestiones espirituales, por qué nos alejamos de la iglesia, por qué nos alejamos de la hermandad, por qué nos alejamos de Dios. ¿Qué vemos en Dios que nos cause que nos alejemos? ¿Qué desilusión encontramos en la iglesia o en la hermandad para ya no estar aquí, para ya no continuar, para ya no amarnos a nosotros mismos? Dice la Biblia en Mateo 24, del 9 en adelante: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y está hablando de los que seguimos a Cristo. Y resulta por demás interesante, y cuando vemos aquí, decimos, caray, o sea, el versículo 10 dice que muchos tropezarán. El versículo 11 dice que muchos falsos profetas se levantarán, o muchos falsos maestros, que es lo mismo. Y luego el versículo 12 dice, y muchos, el amor de muchos se enfriará. O sea, tres grupos de muchos. Pues ¿cuántos irán a quedar? ¿Cuántos salvos irán a quedar cuando venga el Señor o irán a la eternidad? Nos debe de llamar la atención esta Escritura para no pertenecer a esos grupos de muchos que no tropecemos de modo que caigamos y que quedemos tendidos, de muchos de que no queramos torcer la Escritura, ser falsos enseñadores de la palabra. Uno que es un falso profeta, un falso seguidor, es aquel que no ejerce la práctica la vida cristiana, porque por nuestra falsedad en la vida cristiana podemos hacer tropezar a muchos. Pero nos vamos a enfocar en el versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y esta es la causa que nos menciona la Biblia. ¿Por qué se enfría un cristiano? Nos dice que al final de cuentas nos da una esperanza, porque nos dice que se enfriará, es decir, el amor está ahí todavía, hay que avivarlo, hay que encenderlo, si es que está frío, porque pues frío puede morir en algún momento, pero mientras tengamos vida, aunque nuestro amor hacia Dios esté un poco en el congelador, podemos sacarlo de ahí y podemos avivarlo, acercarlo a la luz, que es nuestro Señor Jesucristo, acercarlo a la luz, que es la palabra de Dios, que es la antorcha encendida, y poder avivar ese amor con el firme propósito de no desviarnos, de no ser de la muchedumbre que quedará a mitad del camino, sino ser de los muchos que alabaremos a Dios por toda la eternidad. Esta vida nos presenta una oportunidad de tener el regalo de Dios. El regalo de Dios es la vida eterna, como dice en el Evangelio de Juan. Si conocieras el don de Dios
y Él te daría agua de beber, no tendrías sed jamás. Va a haber un lugar, un momento donde no tendremos sed jamás, pero es necesario tener ese regalo, conservar ese regalo, querer ese regalo en nuestra vida, en nuestra existencia, y mantenerlo en el sentido de que no se enfríe en nosotros la manera de cómo poder recibirlo. El amor que tenemos nosotros, o que debemos de tener, es para poder recibir ese amor. El amor de muchos se enfriará. La pregunta que hacemos, sobre la cual basamos esta pequeña meditación, pero que debe de ser una meditación, es decir, debemos de pensar seriamente en esta palabra de Dios, que no podemos decirle, no, Dios, estás equivocando, no se va a enfriar. Dios lo dice, el Señor Jesucristo lo dice, y nos da el motivo por el cual se enfriará el amor de muchos. ¿Qué amor se enfriará? Tres asuntos. El primero es el amor que se enfría, es el propio amor que sentimos nosotros por nosotros mismos. Es el amor que se va enfriando poco a poco por la maldad que vemos en las personas, por la maldad que hemos recibido, porque hemos sido víctimas de la maldad, de las injusticias, y poco a poco viene la desilusión, y poco a poco viene la tristeza, y llega la amargura, llega la desesperanza, llega la angustia, y uno empieza a perder amor por uno mismo. Se empieza a perder el amor por uno mismo. Ya no se empieza, cuando uno es víctima de una violencia de cualquier tipo, aquellos que hemos sido víctimas de una violencia, nos empezamos a sentir chiquititos, inferiores, y luego la misma sociedad, los eventos, las cosas que vemos nos achican todavía más, y nos achican todavía más, y dejamos de amarnos a nosotros mismos, dejamos de vivir por nosotros mismos, dejamos de querernos a nosotros mismos. Una cosa es distinta a la otra. El que nos demos permisos al cuerpo, el que practiquemos el libertinaje corporal, no significa que nos amemos. El hecho de amar significa que el alma que tenemos estemos junto en compañía de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese es el amor a nosotros mismos, querer lo mejor para nuestra alma, porque hay confusión. Me voy a dar este lujo porque me amo, voy a hacer esto porque me amo, no, eso es porque le doy libertinaje a mi cuerpo. Es muy distinto el amor. El amor es buscar lo mejor, dar lo mejor. Eso es el amor. Pero cuando se ha pasado por víctima de una violencia, de una injusticia, o simplemente ver las cosas que pasan en el mundo, a veces ver los documentales, las cosas cómo hay hambre por allá en África, cómo hay desigualdad en algunos países, cómo vemos que hombres de 50, 60 años, por permiso del gobierno, se casan con niñas de 10 y 12 años, y luego uno se mete tanto en esa injusticia que dice, pero ¿por qué el mundo es así? ¿Pero por qué pasan estas cosas? Y poco a poco empieza uno a desestimarse a sí mismo, a sentir que uno no es nada, a sentir que uno no vale nada. Pero es cuando empezamos a dejar de sentir amor por nosotros mismos. Y cuando la violencia invade nuestros pensamientos, nuestro amor, nuestro corazón, se empieza a enfriar el amor a nosotros mismos, que es intolerable para nuestra existencia. No amarnos por causa de la maldad nos haría partícipes de esa maldad. Nos haríamos que compaginemos, que seamos parte de las estadísticas de esa maldad. Hay maldad en el mundo, hay maldad en las personas, pero no es mi culpa. Eso es lo que debemos de pensar. No es mi culpa que las personas sean así, no es mi culpa que haya pasado esto, no es mi culpa que los gobernantes sean así de esa manera. El amor en mí mismo tiene que florecer siempre, tiene que estar vivo, porque si no me amo, entonces me voy a dar lo peor para mi existencia, para mi cuerpo, para mi alma, y lo peor es las cuestiones mundanas, las cuestiones paganas, las cuestiones que ofrecen las atracciones
les damos siempre y no les damos algo que les vaya a hacer daño. ¿Por qué? Porque los amamos. En ese mismo amor debemos amarnos a nosotros mismos y que esa violencia que vemos y que esa injusticia que vemos no haga decaer, no amande, no decaiga, no vaya suprimiendo cada día más el amor a nosotros mismos, el autoestima a nosotros mismos. ¿Cuál es nuestra mayor autoestima? El saber que para Dios somos importantes, tan importantes que envió a su único Hijo a salvarnos del tormento, del infierno literal y de una eternidad lamentable, triste y sufrida. Importantes para Dios, que no importa para la sociedad, pues que no me importe para la sociedad, que la sociedad es como es, que no me importe la sociedad como es, pero Dios, para Dios soy importante, aun cuando me haya alejado del camino, para Dios soy importante, para el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo deja 99 ovejas para ir por mí, para rescatarme de donde yo voy, porque yo voy desviado del camino. Ese es el amor, ese es el interés que nuestro Dios tiene por nosotros, y esa debe ser nuestra idea, nuestra ideología, de decir, no le importo a la sociedad porque es como es, pero le importo al más importante, al ser más importante que hay y que ha habido en toda la existencia, que es Dios. Tan importantes somos que deja las 99 conservadas, guardadas, y va por mí si es que me he equivocado, si es que me he desviado. Le importo tanto a mi Salvador, le importo tanto a mi Creador y le importo tanto al Espíritu Santo. Pero a veces por la maldad se va enfriando el amor personal, el amor propio, y se siente uno menos. Sí se llega a sentir uno menos, porque la sociedad así lo va acomodando a uno, pero eso le tiene que importar la palabra a nosotros, porque para Dios soy más todavía, porque si he sido víctima de la violencia y traigo la violencia y no he hecho nada, no me he vengado, no he hecho cuestiones, entonces esa es la idea que Dios quiere que yo haga. Eso es lo que Dios quiere que yo pueda soportar. Soy importante para Dios. Pero a veces el amor de uno se enfría, se acaban los proyectos, y se acaban los propósitos, y se acaban los fines, y se vive nada más por vivir, se vive al día, se deja uno totalmente su cuerpo, se deja uno totalmente su vida, se aleja uno de la vida cotidiana, ordinaria, ya no le importa a uno nada en el mundo, ya lo que uno siente es que pasen las horas, que pasen los días, que hay esto, no me importa, que lo otro tampoco me importa. Y estamos viviendo aquí en la tierra, y tenemos que vivir, y tenemos que sentir cosas que agraden, que Dios nos mandó esta vida y hay cosas bonitas, porque tenemos a nuestra familia, tenemos que luchar por nuestra familia, tenemos que luchar por nosotros mismos, pero a veces la violencia invade completamente nuestro ser y nos pone en una situación inferior de perder el amor por nosotros mismos. El amor de muchos se enfriará, el amor personal, el amor hacia mí mismo, y luego me voy a vivir una vida desenfrenada, o una vida abocada, o una vida sin interés, o una vida sin propósito. Ya no me importa nada lo que pase en la vida, ya no me importa, y dejo de tener importancia a mis hijos, a mi esposa, a mis nietos, a la sociedad, a todo, ya no me importa, porque yo estoy invadido completamente, no puedo sacar de mi mente aquello que he padecido. Y luego escucho a alguien que me dice, pues anímate, pues sí, como tú no pasaste por eso, si tú hubieses pasado por eso no sintieras lo mismo. Pero Dios es quien lo dice, no el ser humano. Dios lo dice por haberse multiplicado la maldad. ¿En cuánto se puede multiplicar la maldad? Podemos hacer una multiplicación exagerada, pero así se está multiplicando. A veces no se sabe cómo es las intenciones del vecino, las intenciones del maestro, las intenciones del maestro escolar, las intenciones del jefe del trabajo. No conocemos cómo son nuestros amigos, no conocemos realmente la intención de nuestros amigos, porque hay mucha maldad en la tierra, hay mucha maldad en el mundo.
Y a veces, no a veces, casi siempre vamos a ser violentados y casi siempre vamos a ser traicionados por las personas cercanas a nosotros. El Señor Jesucristo fue traicionado por uno de sus apóstoles, por uno que Él había elegido, y Él lo traicionó. Y de una forma amorosa, cuando lo vio, le dio un beso, y todavía el Señor Jesucristo le dice: amigo, ¿a qué has venido? Y él, Judas, lo abraza, le da un beso y lo entrega. En la mayoría de los casos, la violencia ocurre dentro de nuestro ámbito familiar, dentro de nuestro ámbito escolar y dentro de nuestro ámbito laboral, con los más cercanos. Y es cuando duele más, y es cuando se siente más, y es cuando uno se dice: pero ¿por qué me pasa esto? ¿Pero por qué? Cuando se ha multiplicado la maldad hasta ese nivel, es cuando uno empieza a desesperarse, a desilusionarse, y ya no, y poco a poco empieza uno a no importarle lo mismo, y se empieza a enfriar el amor hacia uno mismo. Y si se enfría el amor hacia uno mismo, nos vamos a equivocar del camino, de las ideas y de los pensamientos, y nos vamos a alejar de Dios, porque nos lleva al segundo punto. El amor que se enfría es el amor fraternal. Todo empieza con uno mismo, todo inicia con uno, inicia en nuestro hogar. Ahí inicia el enfriamiento de nuestro amor, por lo que hemos vivido, por lo que hemos visto, por lo que hemos oído, por la violencia, porque nos desilusionamos, porque no entendemos, por X motivo, pero inicia en el hogar. Ahí inicia cuando empezamos a enfriar. No inicia aquí. Aquí no hay nada que pueda propiciar que el amor de nosotros se enfríe. Pero como ya venimos con ese pensamiento, con esa idea, entonces empezamos a ver al hermano que predica mal. Entonces empezamos a ver a la hermana de una forma equivocada. Entonces ya traemos todas esas cuestiones y llegamos aquí y nos sentamos aquí y nos empieza a molestar el ventilador y nos empieza a molestar el color. Entonces empezamos a perder amor por la congregación, por la fraternidad, porque ya venimos con esa idea. Ya traemos una pequeña nube gris en nuestra existencia arriba, y que esa nube gris va creciendo y nos puede embargar completamente, nos puede cubrir completamente, al grado de que lleguemos a perder amor por nosotros mismos, por la iglesia, y culpamos a la iglesia cuando no es la culpa de la iglesia. Culpamos al hermano, no es la culpa del hermano. Culpamos a las decisiones, no es la culpa de las decisiones. Es que yo vengo con esa idea, yo ya vengo con esa mentalidad. Entonces culpo a la iglesia, me voy de la iglesia, pues es que el hermano, es que la hermana, es que lo que hacen ahí no me gusta. Pero no es que no nos guste, no es que esté mal aquí las cuestiones aquí, es de que nosotros ha entrado en nuestro corazón una semilla de amargura. Por eso dice Hebreos allá que debemos de cuidarnos de que no nos dice Hebreos, busca Hebreos capítulo 13, Hebreos capítulo 13, dice la escritura, capítulo 12, Hebreos 12, 15, dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La amargura en uno, en lo personal, va contaminando a los que viven a nuestro alrededor. Nos va llevando al mismo pensamiento que tiene la persona que ha dejado o que ha enfriado su amor. Entonces va contaminando de ese enfriamiento, de esas ideas, a las personas que viven con ellos, a las personas más cercanas. Por eso dice: muchos se han contaminado, porque ya tenemos una raíz de amargura, ya aquella maldad por la que vimos, por la que pasamos, tal vez no ayer, tal vez no hace 5 años, tal vez hace 20 años. Algunos recordamos cosas que nos pasaron en la juventud, tal vez no hemos podido superar esas situaciones, y cuando el enemigo nos las vuelve a recalcar, ¿qué es lo que hace el enemigo? Nos las vuelve a decir: pues sí, ahorita Dios te ofrece la salvación, pero ¿por qué Dios no estuvo allí? ¿Pero por qué Dios no te cuidó? ¿Por qué Dios esto? Nos empieza a meter cuestiones de ese tipo a la mente. Siembra la discordia o siembra la cizaña
en nuestro corazón. Y cuando nosotros la alimentamos, al aceptar que es cierto, empieza a crecer ese árbol de amargura, y que eso va a provocar que el amor de nosotros se enfríe, y luego culpemos a la congregación, y luego ya no nos amamos entre nosotros mismos, porque el amor se va a enfriar también para nosotros, pero no es por las cuestiones aquí, que pasan aquí, es porque yo vengo con esa idea, es porque yo vengo con esa amargura, es porque yo vengo con esa situación mental que no he podido solucionar, cuando la solución está en la palabra de Dios, cuando la solución está en la esperanza de Dios, cuando la solución está en la herencia de Dios. Y a veces decimos, pero es que una injusticia tan grande que me pasó a mí. Veamos al Señor Jesucristo, veamos si Él no sufrió injusticia, entonces podemos reclamarle a Dios. Pero si vemos que el Señor Jesucristo no hizo nada, y si vemos que el Señor Jesucristo no cometió pecado, pero sufrió la muerte más terrible que pudo haber, ¿qué no es una injusticia que debemos nosotros de analizar bien? Que Él haya pagado por mí. ¿Por qué va a pagar el Señor Jesús por mí? Veamos los latigazos al Señor Jesús, veamos la corona de espinas, veamos los clavos, veamos que le escupieron en la cara. No fue una injusticia más que la que hicieron con nosotros, debió haber sido así, porque Él, sin haber hecho nada, igual que nosotros no hicimos nada, pero Él sin pecado, pero Él no tenía necesidad de dejar su divinidad y de venir al mundo a padecer. Esa fue la injusticia más grande que puede haber en toda la existencia de la humanidad, lo que se hizo al Señor Jesucristo, que Él lo tradujo y lo convirtió no en amargura, no en venganza, sino en amor para con nosotros, para que tuviésemos salvación, redención y oportunidad en el cielo. Así que cuando hayamos pasado, o cuando vayamos a pasar, Dios quiera que no, pero si en algún momento de nuestra existencia vemos la maldad de la gente del mundo y empezamos a sentirnos melancólicos, empezamos a recordar, empezamos a cuestionar, poco a poco la semilla de la maldad de nosotros va terminando y puede hacer que perdamos el amor personal, y puede hacer que perdamos o que se enfríe el amor propio o que se enfríe el amor fraternal, y luego culpar a la iglesia, y luego nos desquitamos con la iglesia como si la iglesia nos hubiera hecho algo. Nos desquitamos con la iglesia, y la iglesia es el cuerpo de Jesús. Aparte de que a Jesús le hicieron lo que le hicieron, también nosotros lo despreciamos, también nosotros lo culpamos. Eso sería una doble injusticia. Que diga el Señor Jesucristo, pero ¿qué te hice? ¿Por qué te vas de mí? Porque la iglesia es el cuerpo de Jesús. Y si yo me alejo, no quiero, desprecio, desecho el cuerpo de Jesús. ¿Y qué me ha hecho el cuerpo de Jesús? Me ha aceptado en una sociedad espiritual, me ha colocado dentro de su cuerpo como miembro, para que cuando Él venga me lleve a su presencia del Padre, y con las cosas que me pasan junto a Jesús, como si Él me hubiera hecho algo. Es cuando el amor en mí por la congregación, por la iglesia, se va enfriando al grado de querer sentir que si me alejo es como desquitarme de lo que me hicieron. El Señor Jesús lo único que ha hecho con nosotros es salvarnos, es evitar que padezcamos un tormento. Eso es lo único que ha hecho, no nos ha hecho nada. Y el punto número 3 es el amor que se enfría, es el amor a Dios. 3 tipos de amor, o tres clasificados de amor. Primero se enfría el amor, luego se enfría el amor fraternal, y por último se enfría el amor a Dios. Porque ya cuando se ha cuestionado, ya cuando empezamos a analizar, ya cuando vemos el pasado y no vemos el futuro, ya cuando vemos el presente y no vemos lo que nos espera, ya cuando vemos las cuestiones que hemos pasado y no vemos lo que vamos a recibir en el cielo, empezamos a cuestionar de tal manera a Dios, tanto como lo cuestionó Job, que luego Dios le dice, a ver, pues sí me he puesto el domo del entendimiento, y le empieza a decir, y Job lo entendió perfectamente. Dice, antes mis oídos te oían, pero hoy mis ojos te ven, porque entendió por lo que estaba pasando Job, por lo que él estaba pasando. ¿Quién de nosotros ha pasado lo que ha pasado Job? ¿Y quién de nosotros ha pasado por una situación para poder entender a Dios, para comprender a Dios? Job nunca culpó a Dios. Job nunca quiso, dice la Biblia, que no
Job, que no hizo despropósito, pues, en el capítulo 1, versículo 22, en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. A pesar de todo lo que le había pasado a Job, no culpó a Dios, a pesar de que en el capítulo 1, versículo 16 dice, aún estaba hablando cuando vino otro pequeño fuego de Dios, cayó del cielo, que quemó las ovejas y los pastores y los consumió, solamente escapé yo para darte la noticia. A pesar de que le dijo, cayó fuego de Dios, Dios te lo mandó, pero Dios no se lo había mandado. Cuando dice el versículo 12, dijo que va a Satanás, he aquí todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Dios le había dado permiso al diablo para enviarle calamidades a Job. Dios no se las dio, se las permitió que Satanás le enviase calamidades. A veces decimos, pero ¿por qué Dios me manda esto? Dios no nos manda, Dios nos manda la bendición, pero Dios permite que el diablo haga en nosotros estragos para ver cómo está nuestra fe, no para Dios, para nosotros mismos. Las pruebas son para nosotros mismos, para ver cómo está nuestro amor a Dios, para ver si no somos del tercer grupo de los que el sembrador, cuando el sembrador salió a sembrar, los primeros no tenían raíz, los segundos estos, cuando llegó la aflicción, entonces fueron porque no tenían profundidad, para ver en cuál casilla estamos, si las quedamos fruto al 30, 70, al 100%, o somos de los que salimos corriendo cuando viene la aflicción, cuando viene la maldad del enemigo, del diablo, es quien envía la maldad, y empezamos a culpar a Dios. ¿Cómo no culpa a Dios si perdió todo lo que tenía y perdió las posesiones? Y nosotros a veces perdemos algo o nos roban algo o somos asaltados de algo, pero seguimos teniendo lo básico para vivir, pero culpamos a Dios. ¿Pero por qué no me cuidaste, Dios? Si Job perdió absolutamente todo, sus hijos, sus bienes y también su salud, y una salud, unas llagas fuertes, y aún así no atribuyó a Dios toda la maldad que estaba sufriendo. El diablo se metió duramente con Job porque quería que Job viviera y que culpara a Dios. Y cuando el amor de uno se va enfriando, entonces el amor aún de uno se enfría a Dios, es porque uno no entiende lo que está pasando, es porque uno culpa a Dios de las situaciones por las que pasan. En el mundo hay violencia, eso es indiscutible, eso es indudable. No porque Dios lo haya mandado, no es porque Dios lo haya mandado, porque así es la sociedad. Muchos buscan su beneficio propio, muchos buscan solamente enriquecerse corporalmente, económicamente, materialmente, y buscan, porque hay mucho egoísmo. La maldad existe por el egoísmo que hay en el mundo. Si hubiese amor en todas las personas, no hubiese violencia, pero el amor de ellos está frío, y lo que sobresale es el egoísmo y el libertinaje hacia el cuerpo, y darle al cuerpo todo lo que el cuerpo quiere y demanda, sintiendo o aduciendo o pensando que se aman a sí mismos. Hay violencia, eso es indiscutible, pero esa violencia no la manda Dios. Esa violencia no viene de parte de Dios para poder culpar o para culpar a Dios. Estamos en una sociedad donde hay mucha corrupción, donde hay muchos malos deseos, donde hay mucha traición, donde hay mucha fornicación, donde hay mucho adulterio. Vemos toda esa situación, pero ahí tenemos que vivir como justos. Y para poder vivir como justos, el amor a Dios no debe de enfriarse. Y todo empieza con el personal, y todo sigue con la congregación y termina con Dios. Culpamos a Dios, y todo lo que nos pase culpamos a Dios. Es que ¿por qué tú, Dios, tienes todo el poder y no me ayudas? Es que ¿por qué permites esto? Dios le ha dado la libertad de elegir a cada ser humano. En esa libertad Dios sabe que muchos van a elegir matar, muchos saben que muchos van a elegir abusar, que van a robar, que van a asaltar. Pero si Dios quitara esa libertad, ya no sería Dios, porque ya no sería Él mismo. Así como nos dio la libertad a nosotros, y que en un tiempo anduvimos en disolución, pero por medio de esa libertad conocimos también la palabra, estamos en su camino. Dios ha dado al ser
en Él hay la maldad, en Él han germinado, en Él ya no hay pensamientos buenos, todos son pensamientos de maldad, como cuando vemos allá en Génesis que dice Dios, todo pensamiento, en Génesis cuando Dios destruye el mundo, lo destruye porque todo pensamiento, o sea, no había algo bueno en el ser humano, sino todo pensamiento, todo designio. Allá en Génesis capítulo 6 dice la escritura, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, siempre. Pero había un hombre que agradó a Dios, ese hombre se llamó Noé. Ese hombre agradó a Dios y contó con la gracia de Dios, porque él, a pesar de que había tanta maldad, no fue parte de esa maldad. Y no podemos saber si también a él le hicieron algo, no lo dice la Biblia, pero debemos de imaginarlo, suponerlo, que fue parte también de la maldad. Pero él no se integró a esa sociedad llena de maldad, no se integró a esa sociedad de personas que continuamente estaban pensando mal, sino él quiso ser una persona distinta. En la carta de Pedro, la segunda carta de Pedro, porque podemos pensar, bueno, ¿cómo vamos a vivir aquí en la sociedad? ¿Cómo poder vivir para que no se enfríe el amor a Dios? Aunque vivamos en una sociedad llena de maldad, no es lo mismo que Génesis capítulo 6. Al menos no lo hemos sufrido tanto. Tampoco es lo mismo donde vivió Lot. Lot vivió en Sodoma y en Gomorra, donde toda clase de perversión había. Pero dice la escritura, en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo del 6 en adelante. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Sí estaba abrumado, sí lo sentía, decía, ¿por qué hacen esto? ¿Pero por qué? Pero no decía, ¿pero por qué Dios? No, por la conducta de los malvados, no la conducta divina, sino la conducta de ellos. Porque casi siempre casi siempre vemos a Dios, pero ¿por qué Dios no? Ve al hombre, ve a la mujer que comete maldad, así como Lot dice que estaba abrumado por la nefanda conducta de los malvados. ¿Cuál es la conducta de Dios? Es el amor a nosotros, esa es la conducta de Dios. Pero la conducta de los malvados es siempre hacia el mal. Vivía en Sodoma y vivía en Gomorra, las demás ciudades que hubo ahí, donde se cometían toda clase de perversiones, toda clase de injusticia, toda clase de maldad, tanto que hasta los niños, hasta el más anciano, dice allá en Génesis, iban hacia la perversión. No había nada bueno, pero aún Dios lo libró, aún Dios nos va a librar a nosotros de esa conducta nefanda, porque dice, porque este justo, el versículo 8, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, y viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos, afligía su alma, pero tiene una característica, su alma justa. Y cuando vemos la característica de la alma justa, es porque tenía el amor de Dios, es porque sentía el amor de Dios, por eso su alma era justa, porque hacía las cosas que a Dios le agradaban, aún viviendo en una sociedad corrompida mentalmente, en una ciudad corrompida de prácticas abominables, aborrecibles, que ni siquiera las podemos imaginar nosotros. No podemos, lo más perverso que podamos ver en ese sentido, ahí se decía peor todavía, porque era toda una ciudad, 5 ciudades, cuando vemos todo el relato completo de lo que hacían esas personas, eran 5 ciudades las que estaban completamente corrompidas en la mente, en los deseos, y aún así no pudo vivir ahí, porque Dios lo libró. Y así dice el versículo 9, sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Hermanos y hermanas, nosotros ante la maldad, mientras no se enfríe el amor a Dios, mientras no se enfríe el amor a la iglesia, mientras no se enfríe el amor a nosotros mismos y permanezcamos activos en las cosas espirituales,
Dios nos va a librar de la tentación, es decir, de la prueba, porque a veces son pruebas que vienen a nuestra existencia, a ver qué tanto soportamos para darnos cuenta qué tanto nos falta. Si nos falta más amor, amar más a Dios por medio de su palabra, por medio de su Hijo Jesucristo. Pero tenemos una seguridad, que dice el versículo 9. ¿Sabe el Señor? Él sabe, Él tiene la manera, solamente Él sabe cómo. Y Él nos va a librar de esa angustia, Él nos va a librar de esa desesperación, Él nos va a librar de ese problema que tenemos en este momento, que podemos tener mañana o que hemos tenido. Él nos va a librar nuestro corazón de esas ataduras, de esa amargura, de esa tristeza, porque Él sabe, es el único que sabe cómo poder hacerlo. Y nos va a librar de la prueba, nos va a librar de la tentación, mientras cuando practiquemos la piedad, seamos piadosos. Y también va a reservar los injustos para ser castigados en el día de juicio. Hay dos grupos en la vida: los piadosos y los injustos. Los piadosos vamos a padecer violencia, los injustos también. Los piadosos vamos a padecer carestía, los injustos también. Los piadosos vamos a tener problemas, los injustos también. ¿Cuál es la diferencia? Que Dios el Señor nos va a librar a nosotros a los injustos. Es la misma, estemos o no estemos en la iglesia, la sociedad va a hacer lo mismo. El enemigo va a hacer lo mismo. ¿Cómo nos tiene atados a las drogas, al alcohol, a la pornografía, al adulterio, a la fornicación? Nos tiene presos a todos ellos. Y hace con ellos lo que Él quiere, que ellos piensan que son libres del Egipto, ¿no? Se han hecho esclavos. Pero mientras mantengamos nosotros el amor a nosotros mismos, amémonos, pero amémonos sinceramente. El amor sincero es querer que nuestra alma vaya a la eternidad. No nos dejemos de esas cuestiones que han pasado, que no es nuestra culpa. Nosotros no provocamos, nosotros no quisimos, nosotros no nos colocamos en que me hayan asaltado, en que me hayan hecho algo. Nosotros no fue culpa nuestra. Liberémonos de esa situación por medio de la palabra, porque Dios nos va a librar de todo eso. Pero en todas situaciones, hermanos, el amor no se enfría, porque si el amor se enfría, estamos destinados a un castigo eterno. Si en este momento el amor de alguno de nosotros está frío, hay oportunidad de avivarlo, de encenderlo. ¿Cómo? No dejemos la palabra, porque esa es la luz, esa es la antorcha. ¿Cómo? No dejemos a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es la luz del mundo. ¿Cómo? No dejemos a la congregación, porque está escrito en el Evangelio de Mateo que vosotros sois la luz del mundo. Y nosotros podemos dar luz a aquellos, nosotros podemos avivar el amor que si en algún momento alguno de nosotros está frío, estando aquí va a volverse a encender, pero estando allá no, porque los que están allá están fríos completamente, están muertos completamente en ese sentido. Así que la invitación de Dios que nos hace en esta mañana de domingo 11 de junio es a no caer en un enfriamiento de amor personal, de un